Doctora Cecilia Méndez, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Mucho ¿Cómo gusto. está ¿Cómo usted? está? ¿Cómo está? Vamos a conversar para todos los oyentes de esta unidad. Cecilia Méndez es historiadora y profesora principal de la Universidad de California, Santa Bárbara, en los Estados Unidos. Doctora, quisiéramos abordar este reciente libro que usted lo ha comentado de manera amplia, concisa, sobre todo importante, las cartas de Fernando Túpac Amaru y otros documentos, en la que usted señala que el libro constituye en sí mismo una subversión al silencio que el poder colonial quiso imponer sobre los descendientes biológicos y potenciales herederos políticos del cacique rebelde como es Túpac Amaru II. Doctora, la escuchamos. Sí, bueno, un poquito de contexto y muchas gracias también por la invitación. El contexto es que es un libro que publica 16 cartas inéditas de Fernando Túpac Amaru, que fue el hijo menor de Túpac Amaru, que presenció como niño adolescente la ejecución de sus padres, José Gabriel y Micaela, y de su hermano mayor Hipólito, y luego fue desterrado, pero no inmediatamente, sino que fue primero confinado al castillo del Real Felipe, ahí hecho preso durante varios años, y luego fue desterrado a España. Este libro ha publicado unas cartas que no se conocían, que nunca habían sido publicadas. Los conocían muy pocos investigadores, pero no han sido nunca publicadas, y que tratan, esas 16 cartas se las escribe en España, más o menos entre la edad de 17, 19 años hasta que tiene 30 años, en que él muere. Y esas cartas son las que comentan, esas cartas y el libro lo ha publicado la editorial Isole, y yo tuve la fortuna o el privilegio de hacer el estudio preliminar, la investigación de este libro, de estas cartas, ¿no? Solo se conocían 2 cartas publicadas antes de Fernando Túpac Amaru en el exilio en España, que las publicó Basadre en la colección, Valcárcel en la colección documental de la independencia del Perú del los años 70, pero no se conocían más. Entonces la importancia, eso es como contexto, y ahora le puedo comentar la importancia, ¿no? ¿Por qué yo digo en ese artículo de la República al que usted hace referencia que es una subversión al silencio? Es porque hay varias razones, pero la primera es que Fernando, en la propia existencia de Fernando Túpac Amaru en el Perú, les representaba el recuerdo vivo de la rebelión de sus padres, ¿no? Que había sido traumática para los españoles, para la propia dominación colonial. Por eso hablo de eso, y por eso la represión fue tan brutal, no solo por el acto de la ejecución, de la tortura de los líderes, del descuartizamiento, sino también por de acuerdo a la sentencia de Ereche, por ejemplo, las prohibiciones que había a ciertas expresiones relacionadas con el pasado inca, ¿no? Desde vestidos, música, la extinción de las líneas de cacicazgos rebeldes. Entonces, y aparte de eso, el intento de la orden, en la sentencia, de quemar todos los documentos que dieran fe de la ascendencia inca de Túpac Amaru. Entonces había una orden explícita, y son cosas que, a pesar que se ha estudiado tanto Túpac Amaru, no se ha puesto atención en la atención que merece el silenciamiento, que consiste no solo en silenciar la palabra hablada, lo cual está representado en que le cortaban la lengua a todos los que iban a ejecutar el día 18 de mayo de 781, le cortaron la lengua, digamos, ese acto de cortar la lengua, qué mayor expresión del deseo de silenciar la palabra, por un lado, pero por otro lado también la palabra, pues no solo la palabra hablada y directamente en el cuerpo, ¿no? Te corto la lengua, sino también la palabra escrita, porque la orden de incinerar públicamente todos los testimonios y las pruebas que Túpac Amaru había mandado a la audiencia de Lima, y de incinerarlas públicamente en Lima, está en la orden de Ereche, ¿no? De la sentencia de Ereche. Sí, entonces es
no es una interpretación mía el silencio, sino que son órdenes literalmente que vienen de los españoles así con letra. Por eso lo pongo y está en el prólogo también que hago del libro. Y en La República traté de sintetizar lo que dije un poco en ese libro, y quisiera agregar un hecho más que creo que es bien importante. Todos los que fueron ejecutados, como les decía, los sometieron a una serie de tormentos, entre ellos estaba cortar la lengua, como he mencionado. Pero los testimonios cuentan que Micaela Bastidas, o sea, la mamá de Fernando y la esposa de José Gabriel Tupac Amaru, no dejó que le cortaran la lengua. Y entonces le tuvieron que cortar la lengua cuando ya estaba muerta. Y el niño que tenía, más el hijo Fernando, que tenía casi 13 años, estaba viendo todo eso, ¿no? Sí. Entonces lo que yo explico es cómo él, en medio de su trauma y de todo el dolor que sufrió, porque él vivió enfermo toda su vida en prisión, y por eso murió tan joven también, ¿no? Solo en España, a los 30 años, él vio cómo su madre resistió ese silencio, cómo su madre no dejó que le cortaran la lengua, ¿no? Entonces, yo lo que estoy tratando de decir es que el intento, y en toda la investigación que hice para estas cartas, es muy claro en la documentación que sale, las respuestas que le dan a Fernando, porque las cartas son a las autoridades de las escuelas donde lo confinan, a las autoridades, al propio rey. Él escribe de las 16 cartas que publicamos, 5 son directamente al rey, y entonces él recibe las respuestas, y nosotros hemos publicado las deliberaciones también de las autoridades que le responden a Fernando Tupac Amaru, y entre ellas hablan y dicen, nosotros no podemos permitir que una cosa tan cercana al padre, y hablan de él como si fuera un objeto, ¿no? Ahora sí, permítame. En esos reinos, el Perú tiene que estar lo más alejado posible. Exactamente. Y entonces es un intento de silenciarlo, y eso es lo que estoy tratando de explicar en ese artículo. Sí, les decía, permítame, obviamente es interesante el artículo que está sintetizado del libro. Obviamente esperamos que este libro llegue aquí, porque en Ayacucho se anuncia una feria, un FILAI, nuevamente el 27 de junio al 10 de octubre. No sé si usted está enterada, porque este libro ya lo están ofreciendo en la Feria de Libros en Arequipa. Ahora lo que quisiera preguntarle puntualmente lo siguiente: ¿estas cartas es un testimonio humano, según sus palabras, de un joven que, habiendo sido obligado a someterse y depender de un Estado que mató a sus padres, familia, etcétera, lo separó prácticamente de su país? La pregunta sería esta: ¿por qué quiso mantenerlo vivo la corona española, Fernando? Bien, es una pregunta muy interesante. La respuesta es larga, pero voy a tratar de explicar. Sí, por favor, para que no nos gane el tiempo. Le voy a agradecer, para que no nos gane el tiempo. A ver, sintetícelo, doctora Cecilia. ¿Por qué lo quiso mantener vivo? Ya, en primer lugar, Fernando no tenía la edad para que lo ejecutaran. Digamos que parte de la confusión que hay sobre su edad, normalmente se dice que tenía 10 años, y esa fuente no es correcta, porque la partida de bautizo señala que nació en una fecha que da su edad como casi 13 años al momento de la ejecución. Y mi hipótesis es que la defensa que puso el Estado, porque era de ley, le bajaron la edad para que no poder imputarlo, no poder darle una sentencia de muerte. Entonces, a pesar que la sentencia original era de muerte, de ejecución, le conmutaron eso y lo desterraron. Hay otra razón, que en esa época no solo a él le perdonaron la vida, sino a otros que siguieron rebeldes con su tío Diego Cristóbal hasta el año 73. Si bien a Diego Cristóbal lo ejecutaron el 73, a Fernando y otros parientes suyos los desterraron, incluso a su hermano Mariano, que había estado comprometido con el tío Diego Cristóbal, también le perdonaron la vida. Entonces, en esa época España estaba entre mostrar autoridad
una autoridad inclemente, pero otras partes de la propia corona querían mostrar benevolencia, entre comillas, como si fuera benevolente desterrar. Pero lo que era interesante es eso, ¿no? Querían mostrar que no los iban a matar a todos, pero los iban a desterrar. Y la importancia es que los documentos muestran que no los desterraron a África, como salvo a Juan Bautista, uno de ellos sí lo mandaron a África, pero a todos los separaron. El destierro era una pena terrible, sí, pero tenían que estar en España, a Fernando lo querían cerca de la corte para poder controlarlo y para que lo hicieron dependiente una vez que salió de la prisión y de los colegios donde lo confinaron. Le dieron una pensión para que lo hicieran dependiente de la corte. Le perdonaron la vida, pero su vida se la hicieron imposible con libertad. O sea, fue un prisionero permanente del Estado colonial, a pesar que vivió por su cuenta en Madrid por 5 años. No le dejaron trabajar, no le permitieron trabajar, porque él pedía trabajar. En la corte él era una persona súper preparada, se notaba que es un tipo súper inteligente, pero no le permitieron trabajar y prácticamente pues lo dejaron así, le perdonaron la vida, pero al alejarlo de su país también, digamos, era una manera de matarlos de manera lenta, ¿no? Bueno, ya podemos entender, para finalizar agradeciendo su participación, que es sumamente importante. Esperamos que en algún momento podamos conversar cuando nos visite, doctora Cecilia. Claro, encantada. Yo quiero decir que... Sí, dígame. Me dice lo de la feria, sí. El libro se está agotando. Yo creo que prácticamente se ha agotado porque bueno, esperemos que llegue a Ayacucho, ¿no? El libro, sí, porque hay otra feria. Pero sí, vamos a sacar una segunda edición. Justamente se está conversando eso y seguramente la edición que llega a más lugares va a ser esta segunda, una reimpresión. Okay. Ajá. Permítame un minuto, doctora Cecilia Méndez. Lo siguiente, es una pregunta. Usted, dentro de su artículo y todo el comentario, etcétera, de lo que está hablando sobre las cartas de Fernando VII, usted hace un recuento que no debemos dejar de lado. El Congreso actual, usted ya sabe cómo que atraviesa nuestro país. El Congreso ha buscado rebajar la imputabilidad penal hasta los menores de 14, ¿no es cierto? Y este mismo hecho, en un genocidio que comete Israel, se encarcela y se juzga en tribunales militares a niños de hasta 12 y 13 años. ¿Qué percepción, qué lectura, por favor, brevemente díganos, le trae a colación esto? Sí. Bueno, me alegra mucho que lo haya notado, porque yo veo que una de las razones que hace a la historia de Túpac Amaru tan actual, a la historia de Fernando Túpac Amaru tan actual, es justamente esa, que esa idea de quién es un niño, desde cuándo se es niño y desde cuándo se es responsable, y desde cuándo se puede juzgar, incluso sospechar y encarcelar a las personas por haber supuestamente cometido un delito. En el caso de Fernando, obviamente, no cometió nada. Es algo que todavía se debate. Entonces, no es algo solo del pasado, es algo del presente. Claro. Y en ese sentido, la vigencia de estas cartas es todavía más importante porque nos permite estudiar un problema que no ha terminado y está muy presente no solo en el Perú, sino en el mundo y en este lugar, en Palestina, en la ocupación de Israel de Palestina, con más crudeza aún, y en nuestro propio país, obviamente. Muy bien, sí, importante. Doctora Cecilia Méndez, historiadora y profesora principal de la Universidad de California, Estados Unidos, Santa Bárbara, le agradezco estos minutos que nos ha concedido la Estación Wari, Estación Noticiosa. Muchas gracias, esperamos conversar en una nueva oportunidad. Le agradezco, buenas tardes. Claro que sí, Mario, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, así tuvieron la oportunidad de conversar este comentario. Recuerden, esperamos, Félix, que este libro pueda llegar ya, se agotó en la feria en Arequipa, las cartas de Fernando Túpac Amaru. En realidad nos falta conocer muchísimo sobre la historia. Propósito, mañana 7 de junio es el día para recordar memoria histórica de la batalla de Arica, llamada la guerra del repase, y donde la mujer entrega su vida para proteger a los suyos y todo ello, y sigue en debate algunos detalles si realmente Alfonso Ugarte tomó la bandera y se arrojó desde el morro de Arica, o es que los chilenos lo arrojaron. Entonces,
Ahí tenemos lo que nos dejan las lecciones, que son bastante duras, pero hay que tomar en cuenta que la historia sigue investigando y dando a conocer cosas como esta, que en realidad la historia oficial no lo está diciendo, la carta de Fernando Tupac Amaru. Llegamos al final. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana.